Buenas tardes a todos, a los que se quedan hasta el final. Bueno, quería agradecer a Línea por la jornada, felicitarlos, la verdad, por la calidad. Nos llevamos mucha información. Y en especial a Alejandro, quien fue que nos invitó personalmente para venir a contar un poco lo que estamos haciendo. Como verán, la charla es muy poco técnica en el sentido de que, no vamos a encontrar soluciones puntuales para una maleza en particular, sino un poco lo que nos pidieron es que contemos lo que venimos haciendo en esta red desde que se creó, y por eso el título de la presentación, que es el valor de la red. Supongo que la mayoría debe conocer a Presid, haberlo escuchado me refiero, pero por las dudas, para aquellos que no lo saben, Presid es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que está cumpliendo justamente en este año 30 años de funcionamiento. Como su nombre lo dice, es una red de productores asociados a esta institución, que intentan un sistema de producción sustentable de alimentos, fibras y energía. Y bajo esa órbita es que funciona REM. Y el lema de Presid es: nadie sabe tanto como sabemos todos juntos, y es el espíritu que guía cada acción de la institución. Ahora sí, ya específicamente dentro de lo que es REM, surge un poco, siempre arrancamos con esta foto, porque es la llamita que encendió la iniciativa esta por parte de un socio de Presid. Esta planta es una planta de sorgo de Alepo resistente al glifosato en el 2006. En ese momento no había ningún tipo de organización en Argentina que sepa medianamente cómo manejarse ante esta situación. Este es el campo, como digo, de un productor de Presid del norte de nuestro país. En ese momento denunció que había una maleza que normalmente moría y no moría, en este caso, y era sorgo de Alepo. Y esta camioneta es de Senasa, que en Uruguay no hay una institución tan análoga, pero creo que sería el Ministerio de Agricultura. Allá Senasa es un apéndice del Ministerio de Agricultura. Bien, gracias. ¿Qué le sucedió a este productor? Que 3 años después, ahí terminó la denuncia, digamos, se rescató el dato. 3 años después, este productor empieza a tener problemas con equinocloa, con capín resistente al glifosato, vuelve a hacer la denuncia porque le aparece otra maleza, y de Senasa le dicen: sí, ya venimos trabajando con equinocloa en otras zonas. Y entonces dice: pero ¿y por qué no nos avisan nosotros? Si nosotros sabemos que hay otros casos, con otra gente que está trabajando y hay otros problemas, podemos tomar acciones o por lo menos advertirnos y estar más preparados. Y con ese espíritu es que desde la producción, específicamente de Presid, porque esta persona era un miembro de Presid, decide conformar una red con el objetivo ese, de que fluya la información más rápido. Y eso es un poco lo que vengo a contar, y me parecía muy bueno empezar por cómo arrancó, porque es algo muy simple, como una persona que dice: che, si ya lo saben, ¿por qué no me lo dicen? Y tampoco era que del Estado había mala predisposición, nada que ver, sino que simplemente faltaba ese nexo y ese flujo de información más rápido y fluido. Y así en el 2010 nace REM como nombre de Red de Conocimiento de Malezas Resistentes, y ahora llevamos 9 años de funcionamiento. Ahora cambió el logo, pero eso lo voy a contar al final porque tiene que ver con una vuelta de rosca. Los objetivos que tuvo la red en un inicio es esto, justamente: ser una red de alerta y detección temprana de nuevos casos de resistencia con su comprobación científica correspondiente. Pero un poco lo importante es alerta y detección temprana, o sea, es eso, de que rápidamente se sepa, se confirme y se comunique. Después, obviamente, trabajar sobre la prevención, porque no solamente es importante saber, sino trabajar para que no siga ocurriendo. En ese momento el sitio web era como una herramienta importante de comunicación, y sabiendo que esto no lo iba a hacer Presid, sino que iba a ser un trabajo mancomunado público-privado, entre las instituciones públicas y privadas.
Y bueno, y el organigrama de alguna manera que se adoptó es que la coordinación, bueno, era APRESID, porque era la institución que lo organizaba, y con 4 grupos principales de actores. En los de arriba se les llamó alertas zonales, que son asesores técnicos de distinta índole, de cualquier índole. Estos obviamente son voluntarios, no es que son rentados, sino que son asesores de campo, de APRESID, de grupos CREA, de cooperativas, de otras instituciones. Las empresas sponsor que viabilizan esto desde lo económico. Lugares donde se pueden hacer estudios de resistencia, que en Argentina, bueno, eso lo pueden hacer algunos INTAs, que vendría a ser su INIA, algunas universidades, y particularmente también hay un laboratorio privado que es INDEAR, que también hace estudios de resistencia. Y por otro lado, lo que nosotros llamamos los referentes, que son los especialistas que trabajan en maleza, y bueno, dentro de ahí obviamente tenemos nuevamente a INTA, universidades. Obispo Colombres es una institución similar a un INTA para una zona particular de Argentina. Y bueno, y ellos son nuestro aporte científico y bueno, son los que hacen los experimentos, investigan y demás. Bueno, y había 2 valores implícitos en esta red que si bien no estaban plasmados, pero guió todo el tiempo el funcionamiento de la misma. Uno es que el productor es el centro de la red. ¿Y por qué digo esto? Porque la red se pensó desde el productor y todo tiempo intenta generar soluciones para el productor. Bueno, no podía ser de otra manera porque quien la coordinaba era la Asociación de Productores, pero es algo distintivo y que por ahí diferencia a otras iniciativas. Y el tema del flujo de información, que la premisa es que sea rápido y que sea de libre acceso. Eso también es una premisa que sigue guiando el funcionamiento de la red. Lo de rápido es por lo que le decía, o sea, imagínense que el primero que se le ocurrió justo tuvo un problema porque la información no fluyó rápido. Y lo de libre acceso es porque justamente las malezas no respetan límites de campos o chacras, como le dicen ustedes, ni provincia y tampoco países, y por eso también un poco estamos acá. Entonces, cuanto más gente se entere más rápido, es beneficioso para todos. Esto no es como otras cosas donde si me entero yo antes tengo un beneficio sobre mi vecino. Es al revés. Cuanto más rápido se enteren todos, el beneficio va a ser mutuo, porque yo puedo hacer las cosas muy bien. Pero si mis 3 vecinos aplican solamente ALS para carnicera, yo voy a tener carnicera resistente a ALS el año que viene o dentro de 2 años. Así que por eso lo de libre acceso, y en ningún momento se distinguió si era un productor de APRESID, si no era de APRESID, si estaba más al norte, más al sur. La idea y la premisa es que la información sea de libre acceso y lo más fácil posible para todos. Bueno, en ese momento había 4 malezas resistentes en Argentina que habían sido confirmadas por el INTA y universidades. En ese momento no se sabía, y un poco exagerando, pero no se sabía lo que era un PPO, ni carryover ni overlapping. Es decir, si preguntábamos en una reunión técnica estas cosas, que la mayoría iba a levantar la mano, y hoy cambió muchísimo eso. Obviamente no gracias a REM solamente, pero quiero decir que se evolucionó mucho en el nivel técnico de la gente que maneja los sistemas. No existía una lista de referentes o especialistas en ese momento. En eso un poco nosotros nos diferenciamos de que Argentina es un país con una gran área geográfica, digamos, distancias. Y si uno buscaba no había una lista, decía, estos son los 20 personas que trabajan en maleza en Argentina, no estaba conformada esa lista, eso fue una de las principales o primeras acciones que se hizo desde la red. Y tampoco existían otras instancias o instituciones como estas, que hoy sí están en funcionamiento. Una es ASACIN, que es la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas. Otro es el proyecto de malezas de CREA, que años después CREA también inició un proyecto particular. APSE es una asociación de empresas que hacen monitoreo y HRAC es el Comité de Acción para la Resistencia que coordinan las compañías. Bueno, en ese momento no existía ninguna de estas 4 instancias, que hoy sí ya están trabajando en Argentina. Y bueno, al principio, como les trataba de comentar, el foco estaba en detectar rápido y comunicar las resistencias. Y se armó
protocolo de funcionamiento donde el productor y su asesor o el vendedor de su insumo o el de la cooperativa detectaban algo raro, se comunicaban con el referente zonal, si se justificaba, porque no todo es resistencia, pero si se justificaba el caso, se enviaba a alguno de los laboratorios que eran esos que les comentaba que se podían enviar. Y algo importante que les quería agregar ahora es que se creó esa instancia de alerta amarilla, que es esta flecha que se inicia acá, que significa que se está trabajando sobre ese tema, pero no hay que esperar a que eso esté confirmado dentro de 6 meses, 1 año o 2, sino hay que lanzar una alerta amarilla. Luego eso se confirma con el estudio de laboratorio y dice si es o no es un caso de resistencia. Pero esa alerta amarilla es lo que en varias malezas nos permitió ir ganando tiempo, porque mientras eso se estudia ya se puede comunicar que hay algo que ya no se controla como antes, que puede ser resistencia o no, que se está trabajando, pero permita que la comunidad ya preste atención, ya empiece a pensar cómo manejarlo y demás. Acá le pongo simplemente algunos de los últimos cartelitos que nosotros, de estas alertas que comunicamos. Esto es lo que le llamamos alerta roja, que es cuando se comunica, y bueno, amarilla es cuando se dice en tal zona, tal grupo de investigación está trabajando con tal maleza, porque bueno, hay sospechas de resistencia. Pero este concepto, que es muy simple, es lo que nos ha permitido en algunos casos ya abrir los ojos, prestar atención y ganar tiempo, que es principalmente lo que queremos desde la producción. Bueno, esta es la película. ¿Se acuerdan que les dije en el 2010 surge REM y había 4 malezas? Era Amaranthus híbrido, era digamos, el Yuyo colorado ALS, el sorgo de Alepo y 2 raigrases. Y miren lo que es la película hoy de Argentina. Tenemos 37 biotipos resistentes. Y estos son los sitios de acción sobre los que hay resistencia. Los negros son glifosato, los rojos son ALS, los azules son graminicidas y los verdes son hormonales, que es el último grupo que se incorporó dentro de los sitios de acción con resistencia en Argentina, con varios casos múltiples, como comentaba Alejandro esta mañana, que son los que tienen más de un color, como este nabo que tiene 2 colores, este nabo que tiene 3 colores, porque es resistente al glifosato, ALS y hormonales, o el raigras de la zona de Hernán, que tiene resistencia al glifosato, ALS y graminicidas. Pero bueno, evaluándolo desde esta manera, no sé si fuimos muy efectivos en el trabajo, pero sí lo que es que esta comunicación es pública, se comunica, se difunde y todo el mundo tiene acceso al menos a saber lo que está sucediendo. De hecho, la última, esta es rama negra, que ustedes ya la tenían de antes, pero nosotros recién ahora la confirmamos hace apenas menos de un mes. Y bueno, y es la última que agregamos, que es la carnicera con resistencia a ALS. Y bueno, y esto obviamente tiene un impacto mediático y es lo que buscamos, que se pueda enterar el productor leyendo el diario, digamos, que no haga falta ser amigo de nadie ni conocer a alguno para que me lo diga en el café, sino de que tranquilamente se pueda leer, se pueda colgar en un portal o se pueda mandar por un WhatsApp. Bueno, estos simplemente son algunos de fotos que he capturado de distintos portales en distintos momentos. Esta es la última, pero bueno, algunas eran anteriores. Bueno, la página web nuestra, como les decía, es nuestro principal medio de comunicación. Y busqué los visitantes del último año. En el último año la página tuvo 46.000 visitas. Obviamente la principal de Argentina, pero ustedes están en el segundo lugar. O sea, mil veces uruguayos buscaron algún tipo de información en nuestra página en el último año. Y bueno, y después, con el paso del tiempo, a los 3 años, logramos conformar por primera vez los mapas de malezas resistentes y algunas tolerantes, porque también nos parecía importante tener esa información para Argentina. No me voy a detener en los mapas porque no interesa acá ver cada uno dónde están, pero sí la importancia de tener esta información sistematizada y a nivel de todo el país. Y bueno, casualmente ahora estamos finalizando el 4.º mapeo, como ven lo hacemos cada 2 años, 13, 15, 17 y 19, aún no lo tenemos colgado,
pero bueno, ya terminamos el relevamiento hace poquito tiempo. En Argentina lo hacemos para 26 malezas, esto acá, y para 7, que son las principales, ya subimos un pasito y como hay tanto de algunas malezas, ya no nos sirve saber solo dónde hay, sino cuánto hay. Y bueno, son esos mapas donde se ven degradé de colores, y obviamente donde hay más colores porque hay más, y donde hay menos color es donde hay menos, y donde hay blanco es porque no hay. Así que bueno, esto por ejemplo, este que había sacado de sorgo de Alepo, que es lo mismo que arriba, pero fíjense que no es lo mismo la cantidad que hay acá que la que hay en estos partidos, que simplemente hay algunos pocos lotes. Y bueno, y de esto son 29 millones de hectáreas, participan casi 300 asesores y 23 especialistas. Y esto acá, que algunos dirán, pero es una metodología no demasiado científica. Bueno, en el último congreso de ASACIN que se hizo hace 2 años, se presentó este trabajo como un trabajo más, y bueno, fue aceptado por la academia como una metodología válida de muestreo del estado de un país de malezas resistentes y algunas tolerantes. Y bueno, esto nos permite obviamente tener información de hectáreas afectadas por las principales malezas, dividido por provincias o hasta más chico, que son partidos o departamentos. Esto lo hicimos por primera vez hace 2 años, ahora terminamos de relevar, como les decía, ya tenemos la nueva versión y podemos ver cuáles son las que más crecieron, las que menos crecieron, en qué zona crecieron, y bueno, y demás, y poder tomar acciones sobre eso. Y un dato que hace algunos años una tesista de grado justamente relevó cómo la comunidad técnica valoraba la información que generaba REM, y la mayoría la valoraba como confiable, actualizada y útil. Y bueno, básicamente eso fue lo que nos hizo dar cuenta, o dijimos, bueno, para lo que fue creada está cumpliendo su valor, porque era para que el asesor o el productor tenga una fuente de información rápida y confiable, y bueno, y eso es un poco lo que se confirma con este trabajo que una becaria hizo sobre la información de REM. Pero bueno, no solo nos dedicamos al problema, como les trataba de mostrar, que era saber dónde están la resistencia, para dónde crecen, cuáles son, sino también nos dedicamos a mostrar la información de un mejor manejo o el manejo recomendado para manejar la situación. Esto es una de las acciones, que es generar una comunicación uniforme donde se definieron cuáles son las 10 prácticas recomendadas para un manejo más sustentable de malezas, que la dividimos en tres áreas o en 3 momentos. Las proactivas, digamos, que es adelantarse a la problemática de malezas, y allí está el monitoreo, está el cuidado de ingreso de semilla de otros lotes o de otras zonas, el manchoneo, que es controlar las malezas en los primeros estadios dentro de un lote. Luego están las acciones de generar un buen ambiente para el cultivo, que están las rotaciones de cultivo y pastura, y los cultivos de servicio, y la competencia del cultivo, que es algo de lo que se habló hoy, que es la densidad de planta, el distanciamiento entre surcos, la fecha de siembra y demás. Y después sí, obviamente, vienen todas las prácticas de control específicamente, pero dentro de las cuales también hay buenas prácticas, como rotar los modos de acción, como usar dosis de marbete y tamaño adecuado, como el buen uso de herbicidas residuales, las aplicaciones eficientes que recién se habló, y bueno, y la destrucción de semilla de maleza en la cosecha, que aún no tenemos esa tecnología en Argentina, sí en Australia, en Estados Unidos, pero ojalá llegue lo antes posible porque creemos que es una práctica más. Y bueno, y la integración de todo esto es lo que creemos que va a ayudar a un manejo más sustentable. Bueno, esto es un ejemplo de una campaña de difusión de productores o asesores contando cómo adoptaban o venían haciendo alguna de esas prácticas. Hace un tiempo también se trabajó con otras instituciones como CREA, APSE, INTA y universidades, un protocolo de monitoreo a nivel de lote para los asesores. También durante 3 años se hizo un trabajo de rotación de sitio de acción en distintas rotaciones para 10 sitios de Argentina, mostrando cómo era posible rotar sitios de acción dentro de una rotación de cultivos. Eso luego lo discontinuamos porque por la necesidad, ahora casi que se rotan sitios de acción, no por acción, sino porque tenés que usar más de 1 o 2 sitios de acción, pero en ese momento mostrábamos cómo se podía ir encadenando esto. Otro producto fuerte que generamos el año pasado es esta web de dinámica de emergencias. Bueno, como saben, las malezas
tienen periodos donde típicamente emergen y periodos de menor emergencia. Lo que hicimos a través de esta red el año pasado es nuclear toda esa información que había generado distintos especialistas, cada uno en su zona de influencia, no solo el año pasado, sino en los últimos 20 o 30 años. Sistematizamos todo eso y bueno, hoy se puede buscar por qué maleza, por zona o por año, cómo han sido esos flujos. Y bueno, y caracterizar un poco mejor el ambiente y planificar un mejor manejo, porque uno sabiendo esos flujos puede saber de antemano o anticipar un poco cómo va a funcionar un preemergente o cómo va a solapar eso con un buen cultivo de servicio, por ejemplo, o planificar una buena secuencia de herbicidas. Así que bueno, eso es un producto que generamos hace muy poco y justamente se hizo a través de esta red. Bueno, en este tiempo, jornadas como las que vieron hoy ustedes, también hemos hecho mucho. Talleres desde reconocimiento de maleza y sitio de acción hasta manejos puntuales o cultivo de servicio, charlas y jornadas a campo mostrando cómo manejar las malezas más problemáticas de cada región, no solo con herbicidas, sino, como digo, con aplicaciones selectivas, con cultivo de servicio, con rotaciones y demás. Otra acción que tenemos son las publicaciones, que son unos libritos muy cortitos y prácticos sobre cómo manejar algunas malezas problemáticas y otros temas como cultivos de cobertura, como calidad de aplicación y bueno, y los temas que van saliendo como más necesitados por los asesores y los productores. Bueno, trabajos técnicos de diferentes temas. Y últimamente con la comunicación digital y la necesidad de mensajes cortos y concretos también hemos iniciado una serie de comunicaciones que mandamos por WhatsApp y por redes sociales, puntualmente sobre algunas malezas en particular y algunos otros temas que son también de necesidad. Videos que también estamos en el último tiempo incorporando sobre algunos temas que generan problemas, como la limpieza de las pulverizadoras por los efectos fitotóxicos sobre el cultivo siguiente, sobre el orden de mezclado y cómo mezclar, por los problemas de incompatibilidad de mezclas. Bueno, todos problemas que en un inicio ni se le hubieran ocurrido en el 2010 y en el devenir del tiempo van surgiendo nuevas necesidades, nuevos problemas y bueno, y búsqueda de soluciones. Y bueno, y esto resume un poco también acciones con otras instituciones, como esto es la conformación de ASACIM, que es la Asociación Argentina de Ciencias de las Malezas. Esto es una acción de difusión específicamente con una provincia, que es Córdoba, que se imprimieron estos volantes en toda la provincia para tomar acciones. Esto, bueno, es un taller que organizó SENASA sobre la problemática a nivel país, Obispo Colombre, que es un INTA, llamémosle como le decía. Esto fue una acción que hicimos hace un par de años donde juntamos a todas las instituciones y pensamos cómo debería ser el manejo a 10 años. Bueno, algunas fotos de hitos dentro de esta red. Y después otro insumo importante que tenemos es la encuesta permanente que hacemos a productores y asesores. Y bueno, y eso nos permite también obviamente identificar cómo se están manejando y los principales limitantes. Les saqué simplemente algunos de la cantidad de cosas que relevamos. Por ejemplo, cuáles eran las principales limitantes en los últimos años del manejo de maleza, y salió que las aplicaciones tardías era uno de los principales problemas, algo que parecería súper simple de solucionar, pero sin embargo aplicar tarde y a mayor tamaño, como hoy salió la pregunta, es una de las cosas que sigue siendo un problema. Volúmenes de aplicación, ahora Juan hablaba de eso. Uso de herbicidas, cuáles se están usando, cuáles se están sobreutilizando, digamos, o más de una vez o dos en la campaña. Relevamos los costos, cuánto está costando el manejo de malezas, cuánto se estaban adoptando de cultivos de cobertura o servicio, bueno, obviamente cuáles son las malezas en cada región que disparan las aplicaciones. Bueno, seleccioné algunas porque es insumo importante para ir viendo cómo va evolucionando el manejo y cuáles siguen siendo los principales temas a atacar. Y medio para ir terminando, esto lo preguntamos el año pasado, a todas las regionales de APRESID y preguntamos si el problema de maleza el productor creía que se iba a solucionar
si quedará estabilizado o si seguirá en incremento. Y pueden ver que el 80% en promedio manifestó que cree que el problema de maleza seguirá en incremento. Y esto puede verse de dos formas, digamos, desde el punto de vista negativo, diciendo, che, al final significa que no sigue empeorando el problema, ¿para qué están? Y desde el punto de vista positivo, al menos así lo veo yo, creo que es bueno que por lo menos el productor esté consciente que el problema se va a incrementar. Lo peor sería que esté pensando que el problema se irá solucionando, porque estaría desligando la responsabilidad y estaría esperando que se solucione mágicamente. El problema no lo va a solucionar, no lo voy a solucionar yo hablando de acá, sino que se va a solucionar lote a lote con el manejo que se haga. Entonces, al menos es bueno que el productor reconozca que el problema va a empeorar y que depende de él, o de todos en general, de que se vaya solucionando. Y estos gráficos no son nuestros, es de este especialista de Brasil, de una cooperativa muy grande que se llama ABC, y creo que básicamente resume un poco el objetivo que se tiene cuando se conforman estas redes, que no es evitar la resistencia porque no se va a poder evitar, pero sí lo que se puede hacer es demorarla y retrasar su avance. En la zona de ellos tienen medianamente medido cuánto o cómo fue la dinámica de crecimiento de determinadas malezas. Las líneas azules marcan para 3 malezas que son muy importantes para ellos, resistentes, cómo ha crecido en superficie para su zona de Brasil, o para la zona, digamos, para la región donde ellos están. Y la línea roja marca medianamente para los productores del ABC Group, que es este grupo muy fuerte de una zona de Brasil, cómo fue para ellos. Y como pueden ver, no es que terminaron aislados y nunca les llegó con ISA, pero por lo menos tienen 4 o 5 años de diferencia hasta que terminan teniéndola. Bueno, esos 4 o 5 años en la producción es muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero ganado, que vos tengas una maleza 4 o 5 años retrasada respecto a otra zona o a una región que te rodea. Lo mismo para todos, y bueno, estos eran los años aproximados en los que ellos, haciendo un manejo superador, lograban retrasar ese crecimiento o esa abundancia de maleza en su zona de trabajo. Así que un poco eso es lo que creo que hay que tratar y no soñar con que vamos a hacer una zona libre de maleza resistente, porque eso sí va a ser imposible. Bueno, en el último planeamiento estratégico que se hizo hace 2 años, los objetivos de la red, estos son medianamente iguales a los iniciales, pero sí se agregó uno que es integrar a la red la problemática de plagas y enfermedades, porque empezamos a ver algunos otros problemas, como bueno, el quiebre de resistencia en maíces, a cogollero, diatraea, ya ahí hablamos de resistencia no de herbicidas obviamente, sino a la biotecnología, o algunos problemas con fungicidas que empezamos a tener en el último tiempo. Y bueno, dijimos, si ya hicimos toda esta movida para malezas hace casi 8 años en ese momento, ¿por qué no usamos ese know-how y esa red para abordar también estas problemáticas? Y bueno, y eso es lo que empezamos a hacer desde ahora, y por eso también es que ahora REM no se llama Red de Conocimiento de Malezas, sino se llama Red de Manejo de Plagas, porque plagas incluye las 3 patas, malezas, insectos y enfermedades, y por eso el nombre, que suena un poco raro. ¿Por qué le dicen plagas? Porque plagas normalmente se asocia a bichos y no solo es bichos. Así que bueno, esta frase, que es de un especialista casualmente con el que hicimos una reunión hace poco viendo en qué podíamos avanzar en enfermedades, creo que resume un poco para qué existe esta red, y él nos decía, ustedes pueden ser una herramienta de difusión masiva y clara que nosotros no podemos hacer. Hay muchas cosas generadas que no llegan porque no tienen el peso. A través de ustedes, refiriéndose a REM, podemos darle visualización. Y eso es un poco la potencia de la red. O sea, no vamos a inventar nada, sino de que cosas que está haciendo un investigador en algún lado pueda llegar más rápido y más amigable para un productor o un asesor que lo necesita, y viceversa, yo le agrego. Es decir, que el investigador o el especialista pueda tomar necesidades reales que están en el campo y no esté trabajando sobre cosas que no tengan un valor real o rápido sobre el sistema de producción.
Así que creo que esto es el valor de la red. Tomé esta frase porque sin querer me parece que es lo que tratamos de hacer en este tiempo y bueno, y queda demostrado de esta manera. Muchas gracias.